balancear la siguiente ecuación química por redox o por el método óxido-reducción, que también se llama dicho método. Bien, recordemos o tengamos presente, como habíamos dicho en el primer video, que una ecuación química redox es aquella que se da entre dos sustancias químicas en la que hay intercambio de electrones. Esas sustancias son el agente oxidante y el agente reductor, y eso se ve manifiesto en los cambios de estado de oxidación de dichas sustancias. Ok, para balancear la ecuación por el método de redox hay que seguir una serie de pasos, y el primer paso, como habíamos dicho en el primer video, es que debemos colocar inicialmente los estados de oxidación de las sustancias químicas involucradas en la reacción química. Entonces, vamos a empezar con el cobre. El cobre, como está en estado libre, es decir, no está realizando enlace con ninguna otra sustancia, el estado de oxidación es 0. Colocamos los estados de oxidación del hidrógeno, que es conocido y es 1. Y el estado de oxidación, en este caso, del oxígeno es -2. Ahora bien, habíamos dicho que cuando desconocemos el estado de oxidación de una sustancia en una molécula, en este caso desconocemos el estado de oxidación del nitrógeno, entonces colocábamos una X y establecíamos una ecuación matemática que nos va a permitir hallar el valor del estado de oxidación del nitrógeno. Entonces colocamos el estado de oxidación conocido, o los estados de oxidación conocidos, en este caso es del hidrógeno 1, más el estado de oxidación desconocido, que es el del nitrógeno y es X, y -2 por 3 sería -6, que es el estado de oxidación en la molécula del ácido nítrico en el oxígeno. Entonces, del oxígeno. Entonces, esto va a ser igual a 0. Entonces, habíamos dicho de que la suma de los estados de oxidación de las especies químicas que constituyen a una molécula es igual a 0, por eso hago esto igual a 0. Ahora bien, operamos y decimos que 1 menos 6 es -5, entonces decimos que x menos 5 es igual a 0. Despejando a la x obtenemos que x es igual a 5, lo que quiere decir que borramos aquí y el estado de oxidación del nitrógeno es +5. Ok, ahora vamos con el estado de oxidación de las especies químicas que constituyen a la molécula del nitrato de cobre. Entonces, el oxígeno ya sabemos que trabaja con -2. El nitrógeno habíamos calculado que trabaja con +5. Por lo tanto, la carga total de este ion es de 5 menos 6 sería -1. Entonces, la carga en sí la multiplicamos por este subíndice y la carga total de este ion poliatómico sería 2 por -1 menos 2, lo que significa de que para que esta molécula tenga carga igual a 0, el cobre tiene que trabajar con +2, porque 2 menos 2 es igual a 0. Para el caso de la molécula de agua es irrelevante calcular los estados de oxidación de las especies químicas, entonces vamos con el óxido de nitrógeno 2. Entonces tenemos que para el oxígeno la carga es de -2 y el nitrógeno trabajará en este caso con +2. 2 menos 2 es igual a 0. Y listo, establecimos los estados de oxidación para las sustancias. Y ese sería el primer paso. El segundo paso consiste en que debemos observar cuáles especies químicas involucradas en la reacción química han sufrido cambio en los estados de oxidación. Entonces, si observamos muy bien, el cobre pasó de trabajar de estado de oxidación 0 a estado de oxidación +2. Significa que su estado de oxidación aumentó. Por lo tanto, significa de que el cobre se oxidó porque se dio o donó 2 electrones. Claro, pasó de 0 a +2. Aumentó su estado de oxidación. El nitrógeno pasó de trabajar en la molécula del ácido nítrico con un estado de oxidación de +5 a estado de oxidación +2 en la molécula de óxido de nitrógeno. Por lo tanto, se redujo, es decir, disminuyó su estado de oxidación porque ganó 3 electrones. Se redujo el nitrógeno. Ok, luego de que hayamos colocado los estados de oxidación, hayamos observado
y determinado qué sustancias se oxida y quién se reduce, procedemos entonces a escribir las semireacciones químicas para explicar cómo cambian estas especies químicas involucradas o antes mencionadas. Entonces tenemos que colocamos la semireacción del cobre que trabaja en lo reactivo con 0 y produce y va a trabajar en los productos con un estado de oxidación de +2. Ok, en el caso del nitrógeno, en los reactivos o en la molécula del ácido nítrico trabaja con +5, entonces en los productos va a trabajar con +2. Perfecto. Ahora bien, el siguiente paso es que luego de haber escrito esas reacciones o semirreacciones químicas, debemos balancear tanto los átomos como las cargas en esas semirreacciones. Bueno, en el caso del cobre tenemos un átomo y un átomo. En el caso del nitrógeno tenemos un átomo y un átomo. Están balanceados los átomos. Ahora vamos a balancear las cargas. El cobre pasó de trabajar con 0 a trabajar con +2. Esto significa de que el cobre donó 2 electrones o cedió 2 electrones. ¿Y eso dónde lo vamos a colocar? Entonces colocamos cobre que trabaja con 0 en los reactivos y colocamos los 2 electrones donados o cedidos en la parte de la especie química donde haya mayor estado de oxidación, es decir, en la parte derecha. Entonces colocamos los 2 electrones al lado de la especie química del cobre que trabaja con un estado de oxidación +2. Entonces colocamos 2 electrones. Igualmente, para el caso del nitrógeno vamos a colocar el número de electrones ganados en la especie química o al lado de la especie química que tiene mayor estado de oxidación. Entonces lo colocamos en la parte izquierda. Entonces el nitrógeno en los reactivos trabaja con +5, más vamos a colocar los 3 electrones ganados y esto produce que en los reactivos trabaja con +2 electrones. Perfecto. Ok, ahora a continuación vamos a intercambiar los electrones ganados y servidos, los electrones ganados y cedidos en las semirreacciones químicas. Vamos a intercambiarlos y a pasarlos a multiplicar como un número entero en las semirreacciones. Es decir, en el caso del nitrógeno que ganó 3 electrones, vamos a multiplicar ese número de electrones como un número entero en la semirreacción contraria, es decir, en la semirreacción del cobre. Entonces, al pasar a multiplicar los 3 electrones ganados como un número entero, entonces en la semirreacción del cobre esto nos queda 3 por el cobre que trabaja con 0, con un estado de oxidación de 0, produce cobre que trabaja con +2 más los 2 electrones cedidos. Ahora, los 2 electrones cedidos por el cobre van a multiplicar la semirreacción del nitrógeno. Entonces esto nos queda 2 por la semirreacción del nitrógeno que en lo reactivo trabaja con +5 más los 3 electrones ganados. ¿Esto qué produce? Produce en los reactivos un nitrógeno que trabaja con estado de oxidación +2. Perfecto. Ahora, multiplicando y resolviendo entonces como si fuera una expresión algebraica, entonces nos queda que para el caso del cobre nos queda que 3 cobre que trabaja con estado de oxidación de 0 en los reactivos. Este 3 multiplica al otro cobre y queda 3 cobre con estado de oxidación de +2. Y ese 3 también multiplica el número de electrones cedido por el cobre, que sería 2. Entonces multiplicamos 3 por 2, sería +6 electrones cedidos por el cobre. Ahora lo mismo hacemos con el nitrógeno, el 2 que va a multiplicar la semirreacción del nitrógeno. Entonces 2 por el nitrógeno sería 2 nitrógenos que tiene carga de +5 en los reactivos. Ahora multiplicamos el 2 por el número de electrones ganados por el nitrógeno. Entonces sería 2 por 3, 6 más 6 electrones ganados en el lado de los reactivos. Ahora vamos para los productos, multiplicamos 2 por n más 2, quedaría 2n más 2 el nitrógeno con carga de +2 en el lado de los productos. Bien, ahora, como ya tenemos estas semirreacciones multiplicadas por los respectivos coeficientes, ahora vamos a sumar esas
semirreacciones químicas como si fueran una suma algebraica. Entonces escribimos nuevamente acá en la parte izquierda las semirreacciones: 3 cobre, que trabaja con 0 en los reactivos, 3 cobre más 2, que trabaja con ese cobre, 2 en el lado de los productos, más 6 electrones cedidos. Acá viene 2 nitrógenos, la semirreacción del nitrógeno más 6 electrones ganados produce en el lado de los reactivos 2 nitrógenos, que trabaja con carga 2 de más 2. Ahora bien, sumamos esas semirreacciones como si fueran una suma algebraica, cancelamos los términos semejantes: 6 electrones, y entonces nos queda que 3 cobre más 2 nitrógeno con más 5, con carga de más 5, produce 3 cobre con carga de más 2, más 2 nitrógeno con carga de más 2. Ok. Una vez obtenida la ecuación neta, o la ecuación total, que es el producto de la suma de las dos semirreacciones, los coeficientes obtenidos en cada especie química son los que vamos a colocar en la ecuación química original, o la ecuación química inicial. Para ello, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a empezar colocando los coeficientes en el lado de los productos. ¿Por qué razón? Porque resulta de que el nitrógeno está distribuido en dos especies químicas o en dos sustancias diferentes. Por lo tanto, debemos colocar el coeficiente en el lado, empezando a colocar los coeficientes en el lado de los productos para saber cuánto necesitamos en el caso de nitrógeno en los reactivos. Entonces, colocamos, para el cobre tenemos 3. Vamos a colocar, ese sí lo tenemos porque está una sola vez y en una sustancia, en el caso de en los productos, entonces colocamos delante 3 cobre, correcto, y colocamos 3 cobre en los reactivos. Vamos con el nitrógeno, 2, coeficiente 2 en la especie química que trabaja con más 2, y donde trabaja el nitrógeno con más 2 es en el óxido de nitrógeno 2 o el monóxido de nitrógeno, entonces colocamos 2. Entonces, perfecto. Ahora, luego de haber colocado los coeficientes estequiométricos en la ecuación original, ahora terminamos de balancear nuestra ecuación química redox por el método de ensayo y error o el método de tanteo. Entonces, ahora empezamos balanceando los metales. Entonces tenemos 3 cobres en el lado de los reactivos, 3 cobre en el lado de los productos. Están balanceados. Muy bien. Como no hay más metales, vamos con los no metales. Entonces tenemos por el lado de los productos cuántos nitrógenos. Entonces tenemos 3 por 2, 6. 6 más 2, tenemos en total 8 nitrógenos en el lado de los productos. Eso mismo debemos tener en el lado de los reactivos. Entonces vamos a colocar coeficiente 8 en delante de la molécula del ácido nítrico, que es el que contiene al nitrógeno. Entonces colocamos 8, vamos a colocar este 8 bien. 8, y ahora sí, entonces tenemos 8 nitrógenos del lado de los reactivos, 8 nitrógenos del lado de los productos. Porque recordemos que este 3 afecta a toda esta molécula. Entonces 3 por 2, 6, 6 por 1, 6 más 2 nitrógenos, 8 nitrógenos y 8 nitrógenos. Bien, una vez balanceados tanto los metales como no metales, ahora vamos a balancear los hidrógenos. Por el lado de los productos tenemos que, entonces, ¿cuántos? Vamos por el lado de los reactivos más bien, que ya acá acabamos de colocar los coeficientes. Entonces tenemos 8 hidrógenos en el lado de los reactivos. En el lado de los productos también tienen que haber 8 hidrógenos. Entonces aquí tenemos 2. Entonces colocamos delante de la molécula de agua 4, coeficiente 4, que va a multiplicar a ese 2 y va a también afectar el átomo de oxígeno. Entonces tenemos 4 por 2, 8, y
8, tenemos 8 hidrógenos, está balanceado los hidrógenos. Ahora bien, la regla dice que cuando están balanceados todos los hidrógenos, entonces inmediatamente quedan balanceados los oxígenos. Entonces vamos a ver si es cierto. 8 por 3, 24 oxígenos en el lado de los reactivos. En el lado de los productos, entonces tenemos 3 por 2, 6. 6 por 3, 18 oxígenos aportados por la molécula del nitrato de cobre, más 4 oxígeno aportado por la molécula de agua sería 22, más 2 oxígeno aportado por el óxido de nitrógeno 2, entonces ahí tenemos 22 más 2, 24. Y listo, nuestra ecuación química ha sido balanceada. Muchísimas gracias.